Bien, veíamos, entonces nos quedábamos en el problema sobre, y bueno, que relaciona el volumen molar y dice, ¿no? ¿Qué volumen ocuparán 5 moles de cualquier gas en condiciones normales? Pues entonces si sabemos que un mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por los 5 moles. Y ahí está, pues hacemos una simple multiplicación, 22.4 por 5 son 112 litros, que ocuparán 5 moles de cualquier gas. Como ustedes pueden observar, no es lo mismo una masa molar que se mide en gramos, mol, sólidos líquidos, que volumen molar, especialmente para los gases, que es el volumen de un gas que se encuentra en un mol de sustancia. Bien, para esto, la química tiene una rama en específico que se llama estequiometría. La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. De esta manera, entonces, si conocemos la cantidad de reactivos que vamos a utilizar en un determinado proceso, podremos conocer la cantidad de productos. Los cálculos que hace uso de la estequiometría se basan en leyes ponderales que nos facilitan estos cálculos. Ya son ecuaciones que ya están determinadas. Únicamente es necesario ubicar los datos que nos están solicitando y, bueno, ¿qué nos está solicitando el problema? Que muchas veces son engañosos, ¿no? Fueron propuestos por diversos científicos y, bueno, cada ley tiene el nombre de ese científico en su honor. La más básica y la más importante, bueno, no la más importante, pero fue una de las primeras, es pionera de hecho y que es muy famosa, es la ley de Lavoisier o Lavoisier en francés, o ley de la conservación de la materia, que dice que en toda reacción química la masa se conserva. Esto es que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, o lo que en algunas cosas han escuchado, en algunos lugares han escuchado, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es esto, ¿no? Lo que prácticamente anunció el señor Lavoisier en su ley de la conservación de la materia. Y bueno, obviamente esto él tuvo que hacer pues múltiples estudios, múltiples análisis para llegar a entender esto, ¿no? Que en una reacción pesaba al principio y lo pesaba al final y pesaba lo mismo. Tenemos a la ley de Proust o la ley de las proporciones definidas, que dice que en la formación de un compuesto, la cantidad de un elemento que se combina con una masa definida de otro es siempre la misma. Bueno, aquí nos pone el ejemplo del agua y dice que para que en una reacción obtengamos agua H2O, la proporción de los átomos siempre será 2:1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 2 átomos de hidrógeno habrá uno de oxígeno, generando la molécula agua. Un principio muy importante que hay que tomar en cuenta en las reacciones es el balanceo de ecuaciones por tanteo. Bueno, no por tanteo, también hay un método algebraico, está el método redox, pero el tanteo es como que el más común y el más básico. Hay que balancear las ecuaciones porque Lavoisier anunció una ley y menciona que en toda reacción química la masa se debe de conservar. Entonces, para que podamos entender cómo es que se va a dar una reacción química, es necesario que la reacción esté balanceada. Y al referirme a balanceo, me estoy dirigiendo a que debe de haber lo mismo en reactivos como en los productos. Si se fijan, la primera ecuación, para que las condiciones de estudio se den, si no, no les va a dar nada y les va a dar números equivocados. Si se podrán dar cuenta aquí con la reacción del agua, vemos que hay 2 hidrógenos del lado del reactivo y, bueno, recuerden las partes de la reacción, aquí son reactivos y aquí son productos. Vemos que hay 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Y en el producto nada más hay 2 hidrógenos y un oxígeno.
Entonces, esta ecuación no está balanceada, hace falta 2 oxígenos. Entonces, tenemos que balancearla y es ahí donde nosotros pues agregamos estos números al lado para poder indicar, y bueno, es recomendable colorearlo de otro color, cuáles son esas cantidades de esos elementos que estamos balanceando. Aquí, en este caso, pues jugamos con los números, normalmente son 1, 2 y 3, ¿no? Dependiendo de la ecuación. Normalmente la ecuación siempre nos pide 1 o 2, ¿sí? No pasa de ahí. Entonces aquí ya le ponemos un 2, hacemos ese cálculo, 2 por 2, 4. Ahí está, debe de haber 4 hidrógenos aquí y 4 hidrógenos del otro lado. Y aquí está, ¿no? Le agregamos el otro 2, 2 por 2, 4. Y multiplicamos 1 por 2, 2. Y si se fijan, como este número pues está al lado de toda la molécula, pues 2 por 1, 2. Y ya tenemos lo mismo al inicio y al final. Entonces, esta ecuación está adecuadamente balanceada. Esto como dato curioso, pues para que lo hagan en cada que inicien un problema, que balanceen o se den cuenta que esté balanceada la reacción. Está la ley de Dalton o la ley de las proporciones múltiples, que menciona que cuando dos elementos reaccionan en más de una proporción para formar compuestos diferentes, las masas de uno de los elementos que se combinan con la misma masa de otro están en relación de números enteros pequeños. Aquí en el ejemplo nos señalan que el nitrógeno pues se combina con el oxígeno para formar distintos compuestos, pero todos se encuentran en relación con números enteros. Está también la ley de Richard Wenzel o ley de las proporciones recíprocas, que menciona que las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Y bueno, dice, si por un lado combinamos 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno y por otro lado 6 gramos de carbono y 16 de oxígeno, podemos deducir que necesitaremos la misma relación si queremos combinar ahora carbón e hidrógeno, es decir, 6 gramos de carbono y 2 gramos de hidrógeno. Pero bueno, aquí ustedes se preguntarán, ¿por qué son tan importantes los cálculos estequiométricos? Y bueno, pues es que se emplean para análisis químicos en la industria alimenticia, en la farmacéutica sobre todo, con el fin de llevar pues un control de calidad y garantizar pues la producción, ¿no? Todo lo que nos meten en los medicamentos, en las sustancias, en los productos que ustedes consumen, en sus bebidas, debe de tener una proporción. ¿Y cómo podemos conocer esta proporción? Pues a través de las reacciones químicas. Si conocemos la ecuación química, aquí lo mencionan como una receta respectiva del proceso que nos interesa y la cantidad de la sustancia, es decir, el ingrediente, nosotros podemos determinar las cantidades de los demás reactivos y productos mediante los cálculos estequiométricos. Bien, bueno, ¿cómo se representan las reacciones químicas? Tenemos a los reactivos, recuerden que siempre van a estar de este lado izquierdo, y a los productos que van a estar de acuerdo a lo que se indique la flechita. Y bueno, siempre va a haber estos coeficientes estequiométricos que se van a usar, recuerden, para balancear la reacción y asegurarnos de que se cumpla la ley de la conservación de la materia o ley de Lavoisier, que fue la que les comenté hace un momento, y para ello es necesario, recuérdenlo siempre, de nuevo reitero, balance en la ecuación. Entonces, estos indican también el número de moles de reactivos y productos, estableciendo proporciones necesarias para que se lleve a cabo la reacción. Pero bueno, ¿por dónde debemos comenzar? Hay un proceso para no perdernos que tenemos que seguir paso a paso. Número 1, balancear la ecuación. En el caso de que no esté, recuerden, a partir de hoy ya eso es su Padre Nuestro, ¿no? Siempre deben de enfocarse en eso.
Número 2, importantísimo leer con atención el problema. Y número 3, identificar los datos y las o la sustancia que está solicitando el problema, ¿no? Que está mencionando el problema, establecer relaciones y hacer operaciones. Con estos pasos podemos hacer 3 tipos de problemas que normalmente les van a solicitar en los exámenes. El primero, pues, es la relación mol a mol, que es la cantidad que se conoce, y que si la cantidad que se conoce está dada en mol y la cantidad de sustancia que se va a determinar también debe expresarse en moles. El masa a masa, si la cantidad que se conoce está dada en masa y la cantidad de sustancia que se va a determinar también debe expresarse en masa. Y la proporción volumen-volumen, en que la cual también la cantidad está dada en la que se conoce está dada en volumen y lo que se quiere determinar también debe expresarse en volumen. Bien, pues iremos analizando cada uno a uno de estos problemas que solicitan y que son comunes en la literatura. Tenemos la relación mol-mol. Bueno, si se conoce la ecuación balanceada, tenemos el número de moles de las sustancias que intervienen en la reacción y así podremos establecer el número proporcional de moles en cualquier otro reactivo o producto. Y aquí tenemos un problema y dice, el óxido de hierro reacciona con el monóxido de carbono para producir hierro y dióxido de carbono. Entonces ya tenemos que aquí está el monóxido de carbono y el óxido de hierro va a reaccionar y se va a producir hierro y dióxido de carbono. Y dice el problema, calcule la cantidad en moles que se obtienen de dióxido de carbono cuando reaccionan totalmente 2.75 moles de óxido de hierro con monóxido de carbono. Bueno, entonces la solución, pues lo que vamos a hacer es ir agregando los pasos de colores que vimos en el anterior problema, en la anterior diapositiva. Y bueno, dice el paso 1, pues verifico que la ecuación esté balanceada, de lo contrario lo hago. ¿Quién le gustaría verificar la ecuación, chicos? Yo, profe, y sí está balanceada. Ok, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo lo puedes decir que sí? Por ejemplo, el hierro, el lado izquierdo es 2 y el lado derecho también es 2. ¿Cómo se llama? El oxígeno del lado izquierdo es 3 y luego además es un 3 y como no hay ningún número se multiplica por 3 y son 6. Y del lado derecho es 3 por 2 son 6, entonces el oxígeno está balanceado y la C también está igual, 3 por el mismo número son 3 y del otro lado también son 3. Perfecto. Bien, entonces ya que leo el problema, pues se trata de un cálculo con relación mol a mol, porque lo que me está solicitando son moles y lo que me está pidiendo, bueno, en lo que me lo está expresando el problema son moles y lo que me lo quiere, en lo que me lo va a pedir son moles también, entonces es una relación mol a mol. Después, bueno, el paso 3, identifico los datos. Y bueno, es lo que comentábamos, sí, que bueno, ya está balanceada. Y bueno, puedo determinar lo siguiente, que bueno, este es un mol de, de óxido de hierro y el monóxido, y 3 moles de monóxido de carbono, pues nos van a dar 2 moles de hierro y 3 de dióxido de carbono. Sin embargo, pues las sustancias a considerar para el cálculo son las remarcadas en la reacción, quedando lo siguiente. Entonces hay que regresar a analizar qué es lo que nos está solicitando. Dice, calcula la cantidad en moles que se van a obtener de dióxido de carbono cuando van a reaccionar, ¿qué nos está solicitando? Únicamente 2.75 moles de hierro. Bueno, ahí está. Entonces establezco, bueno, aquí ya nos está solicitando, ya aquí estamos colocando los 2.75 moles que necesita el problema y nos interesa saber cuánto de dióxido de carbono
nos está arrojando, ¿no? Sabiendo que pues aquí ya está, esto es un mol de una sustancia, que hay 3, aquí está lo que nos indica el prefijo, aquí hay 2 y aquí hay 3 moles de estos compuestos, ¿sí? Ese es un elemento. Compuesto, compuesto, elemento, compuesto. Y bueno, hace esta relación. Entonces ya se establece la relación y menciona que de acuerdo con la ecuación, por cada mol de óxido de hierro, pues se obtienen 3 moles de dióxido de carbono. Entonces ahí está, es la relación y es lo que nos está solicitando el problema. Entonces nada más hay que hacer la regla de 3. Y hacemos los cálculos necesarios. Sustituyendo, pues nos da el resultado de 8.25 moles de dióxido de carbono. Entonces, el resultado es cuál será la cantidad de moles que se obtienen de dióxido de carbono cuando reaccionan 2.75 moles de dióxido de hierro con monóxido de carbono, pues es esto. 8.25 moles de dióxido de carbono serán necesarios para específicamente 2.75 moles de óxido de hierro. Después tenemos la relación volumen-volumen. Entonces, esto que nos dice es que es posible realizar cálculos, estos tipos de cálculos, siempre y cuando las sustancias involucradas sean gases y las reacciones se lleven a cabo en las condiciones normales, que es lo que mencionaba hace rato, que ya es lo que está dado en la literatura. Esto no se puede cambiar, no lo podemos manipular, ya está dado. Bueno, entonces dice el problema, el butano es empleado como gas doméstico. Calcule el volumen en litros que se produce de dióxido de carbono si se consumen 30 litros de gas butano. Considere que la combustión se lleva a cabo en condiciones normales. Es lo que yo les decía, que en los problemas ya les menciona esto, las condiciones normales. Pero mucho ojo, no se confundan en lo que decía el compañero, que por temperatura ambiente. Las condiciones normales son estas y siempre hay que tenerlas presentes o en su formulario. Entonces se tiene ya la reacción de combustión. Hay que verificar, igual como el anterior problema, si nuestra ecuación está balanceada. Entonces, si es así, pues podemos seguir con el siguiente paso, si no, hay que balancearla. Entonces, esto es un cálculo volumen-volumen. Y aquí, esa tabla la que nos ayuda, pues es a separar, ¿no?, lo que nos está diciendo. Regresamos al problema y dice calcular el volumen en litros que se van a producir de dióxido de carbono si se consumen 30 litros de gas butano. Identificamos los datos del problema. Tenemos que en inicio pues son 30 litros y vamos a saber, queremos conocer pues X litros, ¿no?, que se van a producir de dióxido de carbono. Y bueno, lo que hace aquí es que separa, bueno, por eso me gusta este cuadro, que separa como que los datos que nos está dando cada compuesto en la reacción, ¿sí? Si se fijan, esa es la reacción química, nada más que está dividida en tablas, ¿no? Y aquí le corresponde a lo que realmente nos quiere interesar. Y si aquí está el butano y aquí arriba pues únicamente ponen los datos que da del butano, que son 30 litros, y nos interesa saber cuánto va a dar de dióxido de carbono. Identifica los moles. Aquí hay 2 moles de butano y 8 de dióxido de carbono. Los demás no nos interesa, ¿sí? Ven cómo quedan vacíos los demás huecos, únicamente lo que nos está solicitando el problema. Y bueno, la masa molar pide, aquí es necesario el cálculo de la masa molar, entonces ya lo vimos al principio, 2 moles de butano y 8 moles de dióxido de carbono en gramos, y ahí está el resultado, ¿no? Y recuerden que como son gases necesitamos las condiciones normales, que es lo que veíamos también en la anterior presentación, porque también están dados en litros. Bien, establecemos la relación, que es lo que nos está solicitando el problema,
que 48.8 litros de butano pues nos da igual a 179.2 litros de dióxido de carbono en esa reacción. Ahora, pues, ¿cuántos litros de butano nos dará tantos litros de dióxido de carbono? Y sustituimos y hacemos también esos cálculos necesarios y como resultado de multiplicar 30, una regla de 3, 30 por 179 y dividir entre 44.8, pues nos da como resultado 120 litros de dióxido de carbono, que se van a producir si se consumen 30 litros de gas butano. Bien, pues estos son los cálculos estequiométricos en una reacción. Se recomienda siempre hacerlo en base a moles de reactivos y productos para poder obtener moles a partir de la masa o viceversa. Normalmente, pues son reglas de 3, como podrán observar, es nada más separar lo que nos está solicitando el problema e ir dividiendo y identificando lo que nos están solicitando. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o duda o comentario? Bien. Profe, voy a tomar lista. Sí, ahorita en un momento al terminar la clase. Estoy buscando la presentación. Bien, para poder un poco entender lo que estamos analizando, pues es también necesario ver qué son los sistemas dispersos. Tenemos la tabla periódica de los elementos, sabemos que todo lo que nos rodea está conformada por ellos. Y bueno, una sustancia es materia que tiene una composición específica y propiedades específicas. Cada elemento de la tabla periódica es una sustancia pura y cada compuesto puro pues es una sustancia. El término sustancia pues es bastante común y tiende a ser utilizado con diferentes significados en el lenguaje cotidiano. Al final, lo que nosotros manejamos es materia, ¿sí? Y la materia se puede clasificar en dos grandes grupos, en sustancias y mezclas. Las sustancias pueden ser elementos en la cual los átomos son iguales o son compuestos en la cual las moléculas son iguales. Y las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas o heterogéneas. Y bien, aquí pues vamos a encontrar átomos y moléculas de todos los colores, ¿no? Combinadas. Pero bueno, el término sustancia es bastante común y lo utilizamos todos los días, ¿no? Muchas veces sin saber, ¿no? A qué nos dirigimos, pero bueno, es adecuado y se adapta. Pero bueno, esto cambia en el mundo de la ciencia. En la ciencia, pues la sustancia es simplemente una forma pura de la materia. En otras palabras, pues una sustancia es materia
que contiene solamente un tipo de átomo o molécula. Por lo contrario, pues la mezcla es una combinación de todo. A las disoluciones en conjunto, que son el soluto y el disolvente, se les conoce como sistemas dispersos. Y vamos a conocer tres grandes tipos de sistemas dispersos, que son las disoluciones o soluciones, los coloides y las suspensiones. Las mezclas, que pueden ser dos grandes tipos, son heterogéneas y son homogéneas. Las heterogéneas, bueno, como su nombre lo dice, nosotros podemos ver que hay algo más de una sustancia en ese recipiente. Puede ser mezcla de arena y agua, la mezcla del aceite y el agua, las monedas en el agua, las ensaladas de verduras. Y las mezclas homogéneas son las que se vuelven un poco complicado de identificar, ¿no? Aquí no sabemos bien qué onda. Es necesario aquí también hacer análisis o estudios de laboratorio o someterlos a procesos químicos más precisos. Tenemos pues la sal o azúcar disuelta en agua, los perfumes, ¿no? El acero y el agua carbonatada. Los sistemas dispersos están constituidos por dos o más sustancias puras unidas físicamente o mezcladas, que pueden separarse por métodos físicos y que sus componentes van a conservar sus propiedades. Cada una tiene sus características, que son, en el caso de las soluciones, no se sedimentan, pasan a través de un papel filtro ordinario, pasan a través de una membrana, no dispersan la luz. Son los coloides los que no se sedimentan, pasan a través de papel filtro también, se separan mediante una membrana y estos, a diferencia de las soluciones, sí dispersan la luz. Y bueno, las suspensiones, a diferencia de los otros dos, se sedimentan en reposo, se pueden separar por filtración y se separan mediante una membrana y además también dispersan la luz. Bueno, dependiendo del tamaño de las partículas, los sistemas dispersos, pues bueno, está repetida, se clasifican en soluciones, coloides y suspensiones, que es lo que acabo de mencionar hace un momento. Pero bueno, aquí es en relación al tamaño, ¿no?, de las partículas. Ejemplos de sistemas dispersos, pues que se encuentran en nuestro entorno, pues que hay bastantes, ¿no? La mantequilla, el agua de mar, el queso, la gasolina, los productos de limpieza del hogar, los medicamentos e incluso nuestra propia sangre. Bien, hasta aquí le vamos a dejar.